El poder de la cabeza humana. La filosofía egipcia graficó simbólicamente el poder de la cabeza humana para gobernar a otros seres humanos. Desde tiempos muy remotos sabían del poder de la palabra, los pensamientos y las imágenes, y para ello estructuraron una simbología secreta y oculta con el mito de Osiris y Horus, únicos dioses que interactuaban con el poder de la palabra del faraón. En la mitología egipcia, Osiris es matado por el dios Set por miedo a perder el trono del imperio. Le tiende una trampa y lo engaña metiéndolo en un ataúd lujoso, desde donde lo atrapa, encerrándolo herméticamente y posteriormente tirándolo al río Nilo. Isis, esposa y hermana de Osiris, buscó con Nefti, su hermana, y recuperó el cuerpo en Biblos. El dios Set se entera de esto y vuelve a recuperar el cuerpo, lo despedaza en 14 pedazos y lo esparce por todo Egipto. Con Nefti e Isis, hermana y esposa de Osiris, recuperan los 14 pedazos, faltando solamente el pene que se lo había comido un pez. Isis lleva los pedazos de Osiris al templo para resucitarlo. En el templo, con la ayuda de Anubis y Tot, unen todos los pedazos y le reconstituyen un nuevo pene para que Isis y Osiris tengan un hijo y sucesor del imperio. Dice la leyenda que Isis hace resucitar a Osiris y en ese corto tiempo Isis tiene relaciones con él y nace Horus, el sucesor de Osiris que fue su padre. El mito de Isis con Horus es similar al mito de la Virgen María con el niño Jesús. La raíz viene de Egipto. De esta forma, los pedazos del cuerpo de Osiris se unieron con la magia del templo, creando la primera momia, lo que le permitió a Osiris convertirse en el rey del inframundo, el rey del mundo de los sueños de los hombres. Osiris, al perder su órgano masculino y crear uno artificial, nos están indicando que este dios ya no procreará más en la tierra. Nace en el templo por segunda vez y reinará por siempre en el inframundo, el mundo de los sueños de los hombres. Osiris es el dueño y señor de las imágenes de símbolos, estatuas, escrituras sagradas, grabadas en el inconsciente de las personas que pertenecen al imperio egipcio, al que deben venerar por siempre. Nadie lo ve, nadie lo conoce, sin embargo, hay que venerarlo. Se instaura así la creencia y el mito en un Dios invisible al cual hay que creer y adorar, que premia o castiga, que concede favores y protección desde el inframundo, desde el cielo, el mundo de los sueños de los hombres. Con el nacimiento de Horus se formó la descendencia infinita de sucesiones en la herencia de Osiris, que queda gobernando desde el cielo, desde lo más alto del poder del imperio, y en sus rituales es venerado y recordado con este mito. La descendencia surge entonces a partir del mito y recae en Horus, su hijo, que es otro mito, cuya descendencia recae en el faraón, único representante celestial del imperio aquí en la tierra, Dios y regente de su pueblo. Y he aquí que el faraón se convierte en la palabra sagrada que gobernará el imperio por miles de años. La afirmación de que Dios era la palabra o el verbo se encuentra en el Nuevo Testamento,
específicamente en Juan 1:1. El versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto está en la Reina Valera de 1960. Este texto establece la divinidad de la palabra, que es el Logos, y su existencia eterna junto a Dios. Esta afirmación viene de los antiguos mitos egipcios, donde la palabra era el Dios viviente en la tierra, que estaba representado por el faraón. El faraón escribía la historia de su pueblo y tenía acceso a las escrituras sagradas de sus antepasados, y con su palabra escribía el futuro del imperio, ya sea en escritos, símbolos, artesanía y estatuas, para instaurar el recuerdo o sueño de las futuras generaciones. El dios faraón era el único contacto con las fuerzas interdimensionales, por medio de Horus y Osiris. Por lo tanto, la palabra sagrada del faraón se convertía en la fuerza creadora del imperio y gobernaba la mente de sus siervos humanos por medio de los pensamientos que se activaban por las órdenes del faraón. La palabra era entonces la ley misma para gobernar a su pueblo y decidía sobre la vida y la muerte de las personas. Con el poder de la palabra se creaba la fuerza de los pensamientos. Esta fuerza fue simbolizada con la imagen del halcón, símbolo del elemento aire, el poder de aquello que tiene la visión desde el cielo y al mismo tiempo penetra el cerebro humano por medio de la respiración y la audición del lenguaje que controla la psiquis humana al transformarse en pensamientos dominantes del imperio. Horus, por tanto, era el poder de los pensamientos en la cabeza de las personas. Al formarse estos pensamientos en los siervos del imperio, surgía la sumisión y la adoración de los dioses que gobernaban desde lo alto, desde la cabeza. Es así como se creó una estructura de mitos y leyendas para instaurar la devoción a seres interdimensionales que gobiernan desde el cielo, desde lo alto, desde lo oculto, donde el dios Osiris era el máximo protector del imperio, creado por la fuerza de las imágenes, instauradas en el inconsciente de las personas por medio de rituales mágicos y simbología, e imágenes de estatuas sagradas que estaban instaladas en sus templos. De esta forma, el dios Horus representa la fuerza de los pensamientos. El dios Osiris, en definitiva, era la fuerza de las imágenes que gobiernan a su pueblo como Dios supremo, omnipotente, omnisciente, que dominaba completamente el inconsciente de las personas y regente del imperio del cielo a la tierra. Fue entonces que se creó esta estructura de poder psicológico en la masa de las personas, donde el faraón fue el que personificó el poder de la palabra, Horus el poder de los pensamientos y Osiris el poder de las imágenes. Con estas tres fuerzas que emanan de la cabeza de las personas, el imperio egipcio gobernó por miles de años como un ente material físico que se expresa en grandes masas de personas y gobierna desde la cabeza por medio del mito y las creencias. Con esta masa de personas se formó este ente interdimensional, inmaterial, al que le han llamado arconte o los seres del destino. Osiris y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Si reflexionas y analizas tu entorno, dime si resuena esta historia en tu día a día y en todo lo que haces en este mundo material, ya que esta estructura de poder es la que mueve al mundo y los países que han heredado templos, religiones
leyendas para el control de la población humana. Si quieres saber más de la cultura egipcia, sígueme en mi canal Conciencia y Humanidad. Suscríbete y activa la campanita para que este mensaje llegue a más personas buscadoras de la verdad. Nos vemos en el próximo video.